Buenos días, tardes, noches. Estaba meditando con respecto a algo. Se ha popularizado o más que todo se escucha muy a menudo decir que el siervo de Isaías 53 es el pueblo de Israel. Y me puse a pensar con respecto a eso yo. ¿Siempre se consideró eso así por parte de la comunidad rabínica o no? ¿O ha ido variando, ha ido cambiando eso? La verdad es que yo me puse a investigar al respecto y resulta ser que no ha cambiado, no se han mantenido unánimes las posturas, a pesar de que hay consensos. Por ejemplo, ahorita hay un consenso, están de mutuo acuerdo en que esa figura de Isaías 53 es el pueblo de Israel. Pero resulta ser que en el pasado, en el medievo, antes de la era medieval, se creía que el siervo sufriente era el Mesías, no un pueblo en sí, sino el Mesías. Tengo algunas referencias, por ejemplo, Pesicar Rabati, en el capítulo 36 y 37. Este texto recrea un diálogo entre Dios y el Mesías antes de la creación del mundo. Dios le advierte al Mesías que los pecados de la humanidad lo van a aplastar bajo el yugo de hierro, haciendo que sus ojos se oscurezcan y sus huesos sufran. En el comentario de Ruth 2.14, cuando dice, ven acá, come pan, moja tu bocado en el vinagre, los rabinos enseñan que cada frase alude al rey Mesías. Ven acá significa siéntate en el trono real. Come del pan, pues, comer pan en el reino de los cielos. Y moja tu pan o moja tu bocado en el vinagre significa el sufrimiento que va a tener el Mesías. Entonces, por ejemplo, también en el Yakut Simoni también comenta en Isaías y dice que ¿quién eres tú, oh gran monte? Refiriéndose a Zacarías 14, dice que ahí se está refiriendo al rey Mesías. Le llama gran monte porque es más grande que los patriarcas. Y él sufrió debido a nuestras transgresiones, como está escrito, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí estamos viendo que también este Midrash dice que aquí se está refiriendo al Mesías como un individuo. También Midrash Konen y Yakut Shimoni detalla que en el tercer paraíso hay un palacio, ¿ok? Y ahí en ese palacio entra el Mesías y asume voluntariamente todos los dolores y castigos de Israel para darle alivio, ¿ok? Para que se cumpla la profecía de Isaías 53. Y hay más escritos, ¿ok? Con respecto a eso, ustedes pueden darse la tarea de buscar también. Hay muchos, ¿ok? También los esenios, ¿no? En los rollos del Mar Muerto
daban por sentado que aquí se estaba refiriendo a una figura mesiánica. Pero, ¿quién estableció una nueva forma de interpretación? ¿Quién fue? ¿A quién se le atribuye? Eso fue al rabino medieval Rashi. Rashi eh, cambió y popularizó la idea y la interpretación de que esta figura era el pueblo de Israel, que sufrió a mano de los gentiles en los exilios. Ajá. Él sustituyó esa visión del Mesías. Y eso ahí está la información. Todos podemos darnos la tarea de investigar. Estamos en la era de la información. Entonces, él sustituyó esta forma de pensar que era unánime antes del medievo, ¿ok? Y popularizó esta idea. Pero no todos estuvieron de acuerdo. No todos estuvieron de acuerdo, porque Maimónides también fue un rabino muy importante. Rambán, ¿ok? Rambán en su carta al Yemen, él destacó que el Mesías era un individuo, ¿ok? Él destacó que el Mesías era un individuo y que su aparición era un misterio y que no se iban a conocer sus padres. No todos entonces vemos que estaban de acuerdo con esa postura de Rashi, ¿ok? También estaba otro rabino que se llamaba Moshe Alsik. Y dice, nuestros rabinos con una sola voz aceptan y sostienen la tradición de que Isaías 53 está hablando de un individuo, del rey Mesías. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que Rashi fue quien cambió esta postura. Y no todos los rabinos en el principio estaban de acuerdo, sino que después se fue aceptando con el tiempo, pero no se creía así. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que esto es así. Y además también el mismo Rashi tuvo su contradicción. ¿Ok? Tiene un comentario en el Tanaj, o sea, la Biblia hebrea, y afirma categóricamente que el siervo es Israel. ¿Ok? Argumenta que las naciones gentiles son quienes hablan en el texto, asombrados de cómo el pueblo judío sufrió por los pecados del mundo. ¿Ok? Pero también en su comentario en el Talmud Sanedrín 989, ¿ok? Cuando se debate en el Talmud sobre la afirmación del Mesías, Rashi comenta de forma literal, él mismo está herido. Como está escrito, él fue herido por nuestras rebeliones, ¿ok? Y él cargó con nuestras enfermedades, citando Isaías 53 para referirse al Mesías. Hay como una contradicción ahí entre el mismo. Pero observemos esto detalladamente. Dice que era los gentiles asombrados por cómo el pueblo judío sufrió por los pecados del mundo.
¿Es esto cierto? ¿O podemos examinarlo a la luz de las Escrituras? Porque el siervo sufriente, él sufrió por los pecados de otros, no por sus propios pecados. Dice, él cargó nuestras enfermedades. Dice también, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No dice que cargó en él el pecado de sí mismo. ¿Mm? Veamos si Israel entonces cumple con esos requisitos, porque el siervo sufriente o el varón de dolores nunca cometió maldad ni hubo engaño en su boca. Vamos a ver entonces en Amós, en el 8, el capítulo 8 de Amós, vamos a ver si es cierto esto. Vamos a leer desde el 4. Oigan esto los que pisotean a los menesterosos y quieren exterminar a los pobres de la tierra, diciendo cuándo pasará la luna nueva y para vender el grano y el día de reposo, para abrir el mercado de trigo, achicar el efa. Efa es una medida de 22 litros, aumentar el ciclo, la moneda hebrea de 11 gramos era de plata, y engañar con balanzas falsas. Y engañar con balanzas falsas. Se lo está diciendo. ¿A quién se lo está diciendo? A Israel. ¿Ok? Entonces, este siervo nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces se lo aplicamos a Israel. Desde aquí ya no podemos. Porque Israel vemos que cargó, no puede cargar con los pecados de otro. Porque él realmente estaba pagando sus propios pecados en el exilio. ¿Y por qué yo digo esto? Simplemente porque la palabra lo dice. Podemos irnos nosotros a Deuteronomio 28:49. Vamos a ir a Deuteronomio 28:49. Deuteronomio 28:49 para ver si esto lo podemos, vamos a dilucidar. Dice 49. El contexto es consecuencias de la desobediencia. Dice, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como el águila, una nación cuya lengua no entiendas, una nación de rostro fiero que no tendrá respeto del anciano ni tendrá compasión del niño, se comerá al criado de tu ganado, la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco dejará grano ni vino nuevo, ni aceite, ni el aumento de tu ganado. Puedes seguir leyendo. También tenemos Levítico 26:33, que habla más de lo mismo, más allá, habla más de lo mismo, de las consecuencias de la desobediencia. ¿Ok? No consecuencias de la desobediencia, pero del pueblo de Israel. No de otros pueblos, del pueblo de Israel. Dice, a ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en contra de ustedes, y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Ok, entonces aquí no se aplica que Israel pagó por los pecados de los pueblos, de los gentiles. Eso no puede ser. No se contempla tampoco eso. No se puede contemplar de esa forma. Porque además, ¿quién sacó con brazo extendido a Israel de Egipto? Fue Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? También, ¿quién es que anuncia? Los profetas. ¿Y de dónde son los profetas? De Israel. Nuestro anuncio, pues tiene que ser el pueblo que está expresándose, lamentándose con respecto a este varón de dolores.
que no le vieron hermosura. ¿Por qué no le vieron hermosura? Porque no tenía un aspecto de rey para ellos. ¿Ok? No tenía apariencia de un rey que viene en un caballo blanco. No, no tenía hermosura. ¿Ok? Para ser deseado como rey. Como raíz de tierra seca fue visto. Pero era el vástago de Isaí. Entonces, aquí podemos ver esta situación. Aquí bien detalladamente que este varón de Dolores estaba cumpliendo con una profecía. Esa profecía también es muy esencial. Y esa profecía la podemos encontrar en Zacarías, capítulo 12 versículo 10, en donde dice, es un lamento, mucho cuidado, es un lamento. Y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, no dice las naciones, dice en Jerusalén, como la lamentación de Adar Rimón en la llanura del Megido. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado, y la familia de la casa de Levi por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de los Simeitas por su lado, y sus mujeres por su lado. Todas las demás familias, cada una por su lado, y sus mujeres por su lado. Ahora, ya vimos aquí que ese lamento de Isaías 53 principalmente es el pueblo de Israel el que tiene el anuncio, ¿ok? Y sobre quien se derramó o se manifestó el brazo de Yahvé cuando venían de Egipto, ¿ok? Eso se sabe. Ahora, ¿por qué hubo ese cambio? ¿Por qué fue necesario cambiar esa forma de pensar? ¿Por qué hubo esa reinterpretación? Es sencillo, que los misioneros cristianos usaban Isaías 53, y al usar Isaías 53 la gente va y lee Isaías 53, es como que está viendo una película de Jesús, el Cristo. ¿Okay? Cualquiera puede ser convencido por esa escritura. ¿Okay? El Espíritu puede aclarar la mente de las personas. Puede decir, oh, atar cabos y decir, sí, esto realmente está hablando de Jesús, ¿ok? El Mesías. Por eso fue necesaria la reinterpretación, porque era muy claro y evidente. Y al ser claro y evidente, va a ser necesaria la conversión. Va a ser necesario el paso a creer en Cristo y el cristianismo. Fue necesario, ¿ok? Porque pasaría de creerse una postura a tener la humildad de reconocer que se estuvo equivocado todo el tiempo y que si realmente esta persona es el Mesías, en el que Dios cargó en él el pecado del mundo, en el pecado de todos nosotros, que también se cumple lo de Zacarías 3:9, entonces Dios dice, quitaré el pecado del mundo en un solo día, o de la tierra, quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Bendiciones.